pasa un tren. 12:43 minutos en la República Argentina. Esto es Segunda Página y suena, a ver, que suene. Ahí está. Suena de fondo y ustedes saben que cuando suena esta cortina, todos los sábados a mí me pica en este horario el bichito de la curiosidad y quiero saber qué se dijo en el país, qué se dijo en la patria. Cintia Capdevila me cuenta. Yo no voy a resignar el equilibrio fiscal, la motosierra sigue encendida. ¿Quién lo dijo? Estas fueron declaraciones del presidente de la Nación, Javier Milei, declaraciones a la TV pública. Vamos a escucharlo. Voy a resignar el equilibrio fiscal, voy a seguir manteniendo la dureza fiscal, la motosierra sigue encendida. Digamos, el otro día terminó la reunión de gabinete y el jefe de la parte que participo yo, que es donde fijo el norte, cuando explico la situación política, cuando explico a dónde queremos ir, después viene la cocina. Ahí es cuando se queda el jefe de gabinete trabajando con los ministros. Y le dije, sigue la motosierra, sigue Federico desregulando. El Banco Central tiene que seguir apretando la política monetaria hasta vencer la inflación. No vamos a ceder un ápice, no vamos a ceder a los delincuentes, no vamos a ceder a que nos tomen la calle, no vamos a ceder a fuerzas extranjeras metiéndose dentro del país tratando de voltear un gobierno. Por eso uno tiene que tener claro a dónde quiere ir. Y sí, le van a torpedear, o sea, el statu quo se defiende, pero nosotros no vamos a ceder ni en la fuerza del equilibrio fiscal, no vamos a ceder en la restricción monetaria, no vamos a ceder en seguir desregulando y en seguir abriendo. ¿Ok? Sí. Digamos, el programa de la libertad no se abandona. Y después, a mí también me causa gracia, digamos, lo enfermo de dirigismo que están los economistas argentinos. No hay programa. ¿Cómo no hay programa? Si yo soy liberal y soy un liberal clásico y por ende hay Estado, ok, yo me tengo que ocupar de nivelar la cancha. ¿Estamos nivelando la cancha? Sí. ¿Cómo lo estamos haciendo? Sacando regulaciones. Me tengo que ocupar de que la política fiscal no le quite libertades a la gente. Si yo bajé 2,5 puntos de impuesto del PBI, digamos, hice un ajuste de 30 puntos del gasto público en términos real, si eliminé el cuasi fiscal, yo le devolví 15.000 millones de dólares a la gente, le devolvimos 90.000 millones de dólares, o un poco más sería hoy. Bueno, ahí escuchábamos al presidente Javier Milei que enumeró a todo lo que no va a ceder y defiende, ¿no?, esto del tema del equilibrio fiscal. Da a entender como que los están extorsionando, ¿no? El problema es que en el medio está la gente, ¿sí?, los trabajadores, y dice el status quo se defiende, ¿no? Pero no vamos a ceder, ratifica el programa económico, el plan, el rumbo económico, vamos a decirlo, pero hay que decir que en las últimas horas, después de esta entrevista que lo dio en la televisión pública, porque bueno, hoy Milei también abrió otro frente contra el periodismo, ¿no? Justamente por algunas publicaciones en algunos medios. ¿En dónde dio la entrevista? Informaciones que provenían de Rusia. Bueno, lo cierto es que en la televisión pública, muy cuestionado. No era que iba a cerrarla. Y bueno, ahora después vamos a llegar al punto, ¿no? Porque hay un versus del Milei con el periodismo, pero ahora hacemos foco en economía. Me hace acordar no nos vayamos por las Bueno, ramas. pero me hace acordar a Néstor Kirchner, cuando decía, era amigo de Clarín, y después, bueno, vinieron, viste, Clarín miente. Bueno, era amiguito, amigacho de Mañeto era. ¿Hace cuánto venimos marcando las mismas metodologías para combatir al enemigo? Decíamos, ¿no? Dio esta declaración en la televisión pública. Es vocero, su propio vocero ahora, Javier Milei, que lo tiene apartado a Adorni, el hombre hoy cuestionado, algunos dicen un yunque, para el gobierno, para Milei, por la imagen, ¿no? Pingüino empetrolado, le diría yo. Y lo cierto es que en las últimas horas hizo una publicación vía red social X, ex Twitter, donde admite por primera vez meses duros y le pidió a los argentinos paciencia.
Le pide paciencia al presidente, y vaya qué paciencia tenemos los argentinos. Reconoció que fue un primer trimestre difícil, los últimos meses fueron duros para la economía. Pide paciencia mientras avanza el programa oficial. Anticipó que habrá una mejora en abril y responsabilizó, ya saben, como al kirchnerismo, apuntó el 2023, ¿sí? La gestión de Alberto Fernández. También responsabilizó a factores externos, lo que está sucediendo en el conflicto en Medio Oriente. Para que ese argumento también lo utilizó en su momento, ¿te acordás? Pero la guerra, ¿te acordás? Los ojos también del mundo están todos allí, ¿no? Hoy había una cumbre, si no me equivoco, en Pakistán, ¿no? Donde iban a estar Estados Unidos e Irán. Lo cierto es que seguimos con lo de Milei, ¿no? Que pide paciencia, que el rumbo es correcto, es lo que pide. No hay boom en la economía, es lo que se está cuestionando hoy en día. Vamos a avanzar con las voces. Hay sectores que están avanzando y otros que no. Esto lo reconoce el presidente. La economía está comenzando a levantar vuelo con fuerza, pero admitió, sí, que la mejora no impacta de igual manera en todos los sectores, es lo que dice. Admite dificultades recientes en la economía y pide sostener el rumbo, así que le pide a los argentinos paciencia. Obviamente que le atribuye todo al gobierno anterior, ¿no? Al gobierno, dice, los irresponsables, los psicópatas kirchneristas. ¿Sí? Es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas. Lo que explica es que derivó en tasas más altas, menor actividad, más inflación. Aún así, remarca que los resultados ya están a la vista y que Argentina está mucho, mucho mejor que en el 2023. Ahí es el contraste. Lo cierto es que al final Caputo, hablamos del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente tuvieron que reconocer, ¿no? Esto que la inflación, gobiernos anteriores se hablaba, ¿no? De combatir a la inflación, la guerra contra la inflación. Sí. Bueno, es una bandera también de este gobierno. Y salieron desde el gobierno a reconocer que la inflación se le está yendo de las manos. El que habló en relación a este dato es el ministro de Economía, Luis Caputo. Vamos a escucharlo. O sea que la inflación no terminó. Es algo coyuntural. Es un monstruo que todavía no terminaron de dominar la inflación. ¿Lo reconoce eso? Pero por supuesto que lo reconozco y lo explico. O sea, de vuelta, nosotros no eludimos los datos. Yo lo que hago es tratar de explicarle a la gente para que lo entienda. Nosotros hasta el año pasado veníamos con una inflación que ya había bajado al 1,5% mensual. Ahora, como explicamos siempre, la inflación es un fenómeno monetario que se puede producir por exceso de oferta de dinero, por caída de la demanda o por una combinación de ambas. En general, los economistas se focalizan en el exceso de oferta. En el caso nuestro, no pasó por exceso de oferta porque no emitimos pesos. Pasó porque cayó brutalmente la demanda de pesos. ¿Por qué cayó la demanda de pesos? Porque la gente se asustó con todo la campaña en contra que se hicieron los tres meses previos. Entonces se asustó mucho, agarró los pesos y compró dólares, como sabés, un 50% se dolarizó y eso tuvo efecto en todo. Hizo subir el riesgo país de 500 a 1500, la economía que podría haber crecido al 6,5, 7 creció al 4,5, lo cual igual es mucho, es el que más creció en la región. En la inflación volvió un nuevo escalón para arriba. ¿Por qué? Porque el desequilibrio se produjo por una menor demanda de pesos. Eso hay que reconstruirlo. Eso es confianza y eso lleva tiempo. Entonces, ahora estamos pagando las consecuencias de eso y del shock externo, que obviamente, como lo sabés, el petróleo subió más del 50%. Bueno, sí, influencia tiene. Bueno, el ministro que reconoce que el dato que vamos a tener la semana que viene, el martes, de la inflación del mes de marzo de este año será más alta. Ya hay consultoras privadas que lo proyectan arriba del 3%. Escuchábamos al presidente que apuntó a los economistas, ciertos economistas cebados, enfermos de dirigismo, que es lo que dice, soy un liberal clásico, por ende hay un Estado. Estamos nivelando la cancha, lo que plantea el presidente. Obviamente que salieron varias voces de economistas. Sí. Diego Gabriel Rubinstein, que es ex viceministro, el número 2 de Sergio Massa, ¿te acordás? Sí. Durante el gobierno de Alberto Fernández, dijo que para evitar una corrida tiene que ganar Javier Milei. Esto con miras al 2027, elecciones presidenciales. En cualquier otro escenario, la potencialidad de corrida es enorme. Hoy Milei no puede garantizar que va a ser reelecto, es lo que plantea Rubinstein. Otra de las voces, ¿no?
porque habían algunos artículos, el de La Nación esta semana, que habla de relanzar el programa económico. Sí. Es un informe, un artículo donde Enrique Seward y Rodolfo Santangelo plantean esto, ¿no? Se evitó una crisis mayor, pero el plan arrastra errores de secuencia que hoy condicionan la acumulación de reserva y la recuperación, con el dólar más accesible para las personas y un banco central aún débil. El desafío pasa por resolver dificultades sin perder los equilibrios logrados, es lo que plantea este artículo de La Nación. A ver, con respecto a eso, Cintia, también es cierto que hay que poner todo en contexto. Es cierto que se evitó, y a los hechos, me remito, la hiperinflación. Sí, devaluación también. Pero hay otra realidad, que el presente te marca otro camino. Por eso es... a ver, vos podés empezar... de hecho, empezó un proyecto, o mejor dicho, un programa, un plan económico hace 2 años. Hoy el contexto es distinto. Ellos mismos te lo están diciendo, el mismo gobierno te está diciendo, pero la guerra. Entonces, eso ya influyó en tus factores y en tu plan. Vos tenías un plan sin guerra, sin conflicto. Tenías un plan sin sufrimiento, bueno, por ejemplo, ¿no? Sin tanta corrupción, porque hay hechos de corrupción adentro de la... Entonces, todo eso te lleva a reconfigurar, ¿sí?, el mapa político, y también tenés que ver la parte económica, que también Caputo sale a decir, ¿no? Que en teoría no emiten cuando... Bueno, muchos están apuntando con lupa a la macro. Sí, ahora, en este momento, la discusión sobre el relanzamiento se enfoca en cómo revertir el superávit fiscal en inversión y en despegue económico. Che, muchachos, ¿cuándo arrancamos, no? Hay sectores que están postergados, tapados por el agua. Bueno, se habla de esto, ¿no? El sector de industria, las pymes, construcción, comercio. Sí. ¿Qué pasa que no crecemos, que no despegamos? ¿Es el problema la macro? Lo macroeconómico hoy, bueno, son algunas de las preguntas que surgen, y el que habló en relación a esto es Lacunza, ex ministro de Hacienda de la Nación. Vamos a escucharlo. Mal se llama, Willy, la macro y la micro. La macro asociada a la estabilidad y la micro asociada al empleo. Que en realidad la macro son las dos cosas, ¿no? Porque si no se crece también es un problema macro. O sea, yendo a tu pregunta, al tipo de cambio. Si el tipo de cambio, o sea, el nivel del peso, tiene un determinado nivel del peso, hace que se ahoguen los enanos, esto es una figura, claro. Bueno, está bien, qué sé yo, tampoco voy a poner el nivel del peso tan bajo como para salvar a los enanos y que seamos todos hiper pobres en dólares y que no podamos progresar. Eso es el desarrollo. Ahora, si el nivel del peso hace que se ahoguen también los medianos, entonces en la pileta en la que estamos, o en el mar abierto, que estamos tratando de salir al mar abierto, enhorabuena, hace que se ahoguen el 70% de las pymes, bueno, entonces preguntemos no por el nivel del peso, por el nivel del agua, porque entonces ya no es un problema micro de los 2 enanos que no eran competitivos, que no estaban entrenados, no, ya es un problema macro, porque si son 7 de cada 10 pymes industriales, entonces uno ve después casos aislados, entonces Whirlpool, Fate, Techín, que pierde la licitación con los indios. Bueno, a lo mejor hay que saber, uno no sé, vivía en una pileta protegido, el otro no estaba acostumbrado a nadar en aguas abiertas. Todas las explicaciones individuales las entiendo, son micro, no me preocupa eso. Ahora, cuando no son 3, sino 7 de cada 10, bueno, pregúntatelo, y más si sos el responsable, sos el guardavidas. No le atribuya todo es que nadie sabe nadar, pero la pucha, si nadie sabe nadar tenemos un problema macro. Si 7 de cada 10 pymes se está ahogando, entonces el problema es macro. ¿Y el guardavidas quién es? Alguien es responsable, ¿no? Bueno, son algunas de las discusiones que se están dando, Diego. Salieron algunas datos duros. La industria y construcción volvieron a caer en febrero. Esto lo señala el propio INDEC, dato oficial, caídas del 8,7% y del 0,7% interanual, que reflejan, ¿no? Como siempre decimos, es una placa, una radiografía de lo que están pasando algunos sectores. Otras voces de economistas, bueno, Carlos Maslatón, que es analista financiero, el plan económico está colapsado.
Y el gobierno está en clara decadencia. Advierte algo también Malastón sobre el fracaso de las políticas actuales. Denunció una decepción, esto lo subrayan, decepción moral. ¿Te acordás aquel discurso en las sesiones, apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei? ¿Cuál? De topo, la moral de como política de Estado. Bueno, todo viene con resaltador ahí. Es cierto que el presidente insiste en la necesidad de persistir para normalizar la economía. Eso tuvo que cambiar el rumbo. Sería dinamitar lo logrado hasta el momento. Es lo que plantean desde el gobierno, el propio presidente Javier Milei. Los últimos datos estuvimos revisando, ¿no? Los recientes datos acompañan parcialmente el diagnóstico del presidente. También abroquelado con los datos del INDEC, donde, bueno, ellos celebraban, ¿te acordás? El dato de pobreza, ¿no? Que había bajado en el último trimestre del año pasado, mientras que la inflación se mantenía en torno al 3%, algo que, bueno, el gobierno dice, el dato de pobreza lo salieron a festejar, esto no lo podemos negar, ¿sí? Lo cierto es que José Luis Daza, que es el viceministro de Economía, dice que las expectativas de inflación están bien ancladas. Es lo que plantean desde el gobierno. Pero al inicio de año la expectativa, a ver, según el REM, sí, que lo hace el Banco Central, marcaba, y también otras, que para construir ese registro, el riesgo de expectativa económico del país, se contrata, entre otras cosas, 25 consultoras externas a lo que es al Banco Central. Y marcaban una hoja de ruta de un 30% anual de inflación. Ahora ya se corrió, ¿sí? 10 más. 10 para arriba, es decir, van marcando el orden del 40%. ¿Qué te indica eso? Que la inflación ya la empiezan a proyectar más arriba de lo que se pensaba cuando había iniciado este 2026. Bueno, lo que hace Daza es relativizar las variaciones mensuales. Dice, si la inflación es 1%, 2,8%, 3,1%, 2,9%, 2,8%, no influye prácticamente en nada, dice, en la dirección a donde el gobierno va, es lo que plantean. Por eso dice, el rumbo no lo vamos a cambiar. Ahora, bueno, lo dejó clarito Milei, la motosierra va a seguir, dijo. Está prendida. Recién decía, ¿no? El tema de la pobreza, que el gobierno, bueno, las cifras salieron a festejarlo, ahora empiezan a ponerlo bajo lupa. La medición de la pobreza es lo que se está cuestionando hoy en día. Alguien que habló es Agustín Salvia, que es director del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Vamos a escucharlo. Sí, hay cierta ficción en los datos, o hay cierta levedad en los datos. Es muy difícil en este contexto decir un sí, pero, es decir, la pobreza bajó efectivamente, pero, ¿no? Ese pero implica una serie de observaciones metodológicas que no necesariamente son una intervención política sobre el INDEC ni sobre los resultados de la pobreza, pero sí hay un problema de medición y de realismo de esas mediciones. Pensá que hoy por hoy baja la pobreza 10 puntos en términos interanuales, en términos del 2023 como 14 puntos, casi cae a la mitad la indigencia con respecto a ese mismo 2023, y hay dentro de eso un componente realista y un componente no realista, porque si lo pensás en términos incluso del bolsillo de la gente no está sintiendo en el bolsillo que efectivamente tiene más capacidad de consumo que hace un año atrás. Por el contrario, se te bajan los consumos de lácteos, de hierba, cae el consumo general, la gente siente que no hay inversión en educación, inversión en mejora de la vivienda, no hay consumos que estén avalando el hecho de decir, mira, la pobreza baja de manera extraordinaria y la gente está mejor. Obviamente la gente lo que está haciendo es efectivamente, por una parte, pagar los mismos servicios que consumía hace un año atrás, o hace 2 o 3 años atrás, y la plata le alcanza menos para otros bienes, otros servicios, los servicios básicos como la luz, el agua, el gas, el transporte, la comunicación, te ocupan una parte de tu gasto en forma importante, y por lo tanto el componente disponible para otros consumos e incluso para hacer inversión en capital humano o físico o social, para esa clase media le baja significativamente.
Bueno, esto plantean desde la UCA, ¿sí? Cierta ficción en los datos de la medición de pobreza, la composición de los gastos de la familia. Tienen un gasto muy distinto al del 2023, a igual ingreso que en el 2022, pago los mismos servicios, pero compro menos otras cosas, es lo que plantean y es el dato que están siguiendo desde la UCA. Esto también levantan las voces los intendentes. Diego, el intendente, el de Rosario, Pablo Jafquín, advierte que el ajuste fiscal nacional trasladó el peso de las crisis a los municipios que hoy deben sostener los servicios sin los recursos correspondientes. Cuestionó el supuesto equilibrio económico y lo que dice es nos estamos haciendo cargo de los servicios que Nación abandona. Otra de las voces desde Morón, Lucas G., que es intendente, advirtió también el deterioro social en el conurbano bonaerense. Dice, lo que veo es una situación de implosión, más que de explosión. Es lo que plantean, ¿no? Se está dando una situación de crispación al interior de cada seno familiar, marcado por la angustia, marcado por la violencia, marcado por la incertidumbre cotidiana. Dice que el impacto no solo es económico, sino que también social. Recién escuchábamos, ¿no? Muchas familias tuvieron que recortar gastos. Sí, y el consumo es otro de los debates que se dan hoy. El hábito de consumo, ¿no? Hay dos sí, seamos sinceros también, está cambiando el hábito de consumo. Hay diferentes formas. Primero vamos a escuchar a un especialista en consumo que es Guillermo Oliveto. Vamos a escucharlo. Yo creo que para entender de la clase media también hay que pensar que la clase media sueña para arriba y teme para abajo, ¿no? El sueño es ascendente y la pesadilla es descendente. Entonces, cuando se producen procesos de contracción o de restricción, el temor aparece, los fantasmas aparecen rápido. Recuerdo el 2002, uno cree que quedó en la recontrahistoria, pero es un trauma que quedó muy marcado de toda esa instancia que termina en el 2002, pero arrancó en la recesión del 98-99. Después tuviste ciclos y tuviste el final del ciclo anterior que también terminaste rompiendo cosas, y después tuviste el proceso del 2024, que fue un proceso que en ese momento pasó medio desapercibido porque estaba preanunciado, porque la sociedad decidió recorrer ese camino más difícil y más duro, pero que tuviste una caída en el consumo masivo de 14%, eso implica menos gente comiendo menos cosas, digamos, la gente dejando de comer cosas, y tuviste una caída en la construcción del 30%, y en ese momento una pérdida de empleos en la construcción de casi 90.000 puestos de trabajo, formales. Entonces, toda esa mezcla de distintas capas, si llamemos geológicas de la historia argentina de los últimos 50 años, fue lo que a mí me llevó en su momento a escribir, Gonzalo, el libro del año pasado, que publiqué de Clase Media, Mito, Realidad, Nostalgia, porque es mito porque existe, porque fue real, tiene un vínculo con la realidad, pero sigue estando muy presente, pero es nostalgia también porque hay cosas que ya no están. Bueno, los informes de especialistas como Guillermo Oliveto, especialistas en consumo, cuentan, ¿no? Al 65% le cuesta muchísimo llegar a fin de mes, el 90% de las familias tienen que recortar gastos con respecto al año pasado y un 75% no puede ahorrar nada. Hay una situación de malestar que crece en el día a día, ¿no? Se abre el debate aquí y aquí vamos a abrir otras voces. Sí, pero para en relación al consumo. Para ahí, porque tocaste algo, no puede ahorrar. Ojo que también el ahorro es una cuestión cultural, ¿eh? Hay muchas personas que no ahorran y que prefieren... Porque el ahorro está relacionado muy al canuto, ¿no? Que nos decía la abuela, guardá bajo el colchón, guardate esto. Hay muchas personas que no ahorran, no solamente porque no tienen la capacidad, sino porque no tienen la capacidad económica, sino porque no tienen la capacidad tampoco de poder ahorrar y se la gastan toda. También veamos, y hay que empezar a mirar lo que son los feriados turísticos. Al menos acá Iguazú explotó, 90%, ¿sí? Hay personas que con la inflación o demás, está bien, bajó un poquito, se estabilizó la inflación, pero prefieren invertir. Después de la pandemia, vas viendo que viajar no era un gasto como se veía antes, que es una inversión, y también el e-commerce. Ojo que hay datos de la Cámara Argentina, por ejemplo, el comercio electrónico, que reveló, a ver, en el 2025, estamos hablando, esto es viejo todavía, imagínate en el 2025, creció un 55% la facturación del comercio electrónico y alcanzó los 34 billones con B
de pesos. Entonces está cambiando el hábito de consumo y en la Teniendo gente... en cuenta lo que es mantener un local comercial, que sí. Aportes patronales, fíjate que venía la reforma que ahora está con medida cautelar, alquiler, que la qué podés... servicio, que el empleado, etcétera. A ver, cambió la fidelidad y demás. A ver, si vos tenés una marca, que vos decís, bueno, hay una marca, ¿no? No voy a decir un nombre, sí, pero que te vende calidad. ¿Para qué necesitas ir a verla? Si vos ya sabés el número SIN, ponele, ¿no? Que usás. Yo uso número 3840. Si yo sé que la marca que empiece con L o con T, ¿no? Tabe, ponele, ¿no? Pero no también quiero así terminar pedís con y también iti. veo que están los Bueno, memes pero eso tenés- que dice versus pero tenés lo la que posibilidad pido por la aplicación Sí, y lo que me llega. Bueno, pero por eso, pero tenés la También posibilidad de devolver la mercadería o no. Pero si vos ya sabés cuál es... El pedido lo sé y te llega después de cuántos días. Bueno, pero depende qué pidas y por qué plataforma y por cuál plataforma. Pero a ver, vos podés comprar, acceder de manera distinta, ya no tenés que ir al local y demás. Fíjense, dato. Arriba del palo 200.000 mangos. No se aprobó la reforma laboral, le metieron medida cautelar, entonces todos empiezan a correr ahora. Bueno, porque se estaban abre- esperando todos eso Justamente también. se abre debate por esto, ¿no? El tema del consumo, la caída del consumo es tapa de distintos diarios a nivel nacional, provincial, local. Hay otras voces también en relación al consumo y el que salió a hablar es Fantino. Vamos a escucharlo, Alejandro Fantino. Porque ustedes escuchan todo el tiempo los medios de comunicación, malas noticias, bomba, cae el consumo. Los locales no venden nada, no hay nadie. Lo fui a buscar a infogremiales al tema. No lo fui a buscar a Deportivo Libertario. A infogremiales. Fui a buscar una nota de Boca a la página millonaria. ¿Bien? Miren esta noticia. Era Rappi y era Uber. Las ventas de motos saltaron casi 55% en marzo y marcaron un nuevo récord. Esto lo pone Infogremiales. 55% saltaron las ventas de moto. Ustedes me dirán, pero Fanta, el que me quiere tirotear, me puede decir. Y claro, es gente que se queda sin laburo en el mercado formal y agarra una moto y reparte. No es informal. Y qué sé yo. Exactamente, no es informal. Y también te puedo decir que es comprarte una moto, no es para cualquiera. Hoy. A ver, déjame leer la noticia, porque a mí me sorprendió esta noticia. Gratamente. Se patentaron más de 79.000 unidades y el sector alcanzó su mejor mes histórico. Pero entonces, ¿desde dónde se agarran para decir que esto está parado, que está hecho mierda, que la economía no? Guarda, muchachos, que estas 79.000 motos son gente que está laburando, Yo no sabía esto yo. Si lo hubiera tenido anoche, y yo capaz que se lo tiraba a Canosa y a Doman. Viste que discutíamos, el país está parado. ¡Epa! Se patentaron más de 79.000 motos y el sector alcanzó su mejor mes histórico. Bueno, el patentamiento de motos en la Argentina alcanzó en marzo cifras históricas, un crecimiento del cercano, llegó al 55%, es lo que son los debates que se dan en relación y en torno a los datos, ¿no? Estadísticas del consumo, bueno, pero el metro ahí cuadrado también, del argentino, el bolsillo. Y ahí también, ahí te marca también que falla totalmente el gobierno, está en otra. ¿En qué sentido? Porque ni siquiera las noticias positivas que tiene que comunicar, que saber comunicar, un plan de comunicación estratégica y difundirla, están haciendo agua, están dependiendo de que gente como vos, como yo, como ¿no? Saludando Fantino, hagamos periodismo y difundamos cosas que son importantes. Yo también te marcaba 34 billones de pesos se vendió el e-commerce el año pasado en la Argentina, y esto no te cuenta ni el INDEC, que yo venía diciendo con Marcos Labaña, que tenía una intencionalidad y claramente marca la intencionalidad que era esconder ciertos datos positivos o negativos, ¿no? Se escuchó algunas voces como la del ministro de Economía, donde habla justamente del cambio en el hábito del consumo del argentino y que va por las aplicaciones. Bueno, hay otras voces. Ayer escuchaba, creo, sí lo sacaron aquí en Radio App, a Gerardo Alonso Schwartz,
¿sí? Es economista. No es solo caída de consumo, hay una transformación profunda del mercado. Se refiere a la situación de los locales, los comercios aquí en la ciudad de Posadas y los cierres que se está dando, ¿no? Que son algunos informes, algunas fotos. Bueno, para ahí, porque postales de hoy. Yo también discutía Dice, durante la semana, a ver, los cierres de los locales comerciales no es una cuestión de Milei solamente. Siempre pasó acá. Lo que pasa es que ahora empieza del otro lado, ¿viste? Esto es lo que yo te decía. Desde el 2023 en adelante, cuando veas eso directamente, relacionarlo al kirchnerismo o a un medio kirchnerista. Sí, porque la realidad es que tanto Milei, Macri, Cristina, lo que venimos, la historia de la Argentina, los que realmente miramos la parcialidad, te contamos todo. El quilombo de la Cámara de Comercio de Posadas acá, siempre existió la simetría. Entonces estamos en otro contexto nosotros de lo que pasa en la grande metrópolis. Con esa situación del gobierno de Alberto, teníamos a un ministro de Economía que estaba rumbo casi a ser presidente. Sí, con una inflación galopante. Sí, con una inflación galopante y que todos los comercios también le reclamaban. Entonces, que la industria también le reclamaba. Esos informes se desprenden de esa realidad, ese contexto, ¿no? Se militaba para Bueno, pero más, tuvieron también a Sergio Massa, que nos prometió la zona aduanera especial 20.000 veces en la cara, vino acá a la provincia de Misiones. A ver, así como critico a Milei que no vino a Misiones, sí, pero por lo menos no viene el tipo a mentirte en la jeta. Es diferente que te mienten en la jeta, sí, en la cara, sí, que la zona aduanera 20 veces y te lo congelaba el verso con toda la banda ahí dentro del Congreso. Dejémonos de joder las pelotas. Schwartz también dice que no se trata de un colapso generalizado, sino de un cambio en los hábitos de consumo, el empleo y la forma también de comercialización, que es lo que también se está viendo y seguramente después vamos a ver algunos informes, ¿no? Más detallado. Otro de los temas también que se debaten es el tema de los saberes, el tema de los salarios. También habló el legislador, economista Martín Tetaz. Vamos a escucharlo. ¿Ustedes creen que están en el 10% de más altos ingresos de la Argentina o dirían que son clase media? Creo que estoy en el Sacame el zócalo o subime la tabla, son las dos posibilidades que te doy, gracias. ¿Cómo es? Hoy, si en tu casa ganan más de 3.644.000 pesos por mes, si en tu casa entran, por todo concepto, salarios, alquileres, todo lo que cobres, si en tu casa entran más de 3.644.000 pesos por mes, estás en el 10% de más altos ingresos de la Argentina. Paolo Roca y vos. No, claro, Paolo, ese es hasta el otro extremo. ¿Estás contando la informalidad? Estoy contando informalidad, formalidad, todo. Total. ¿Por qué se explica? Esto es un dato que le choca a mucha gente. Sí. Es cierto, la mayoría de los que nos están mirando en estos momentos en Argentina están en ese 10%, que es el 10% de más altos ingresos. Claro. Contrario a lo que creen, porque la gente tiende a creer que es clase media. No. Y en realidad la mayoría de esos son clase media alta. ¿Por qué? Porque muchos residen en Buenos Aires. Buenos Aires es la ciudad del país con los ingresos más altos. La ciudad que paga los mejores salarios, por lo tanto, y la ciudad que tiene la tasa de empleo más alta. Es la ciudad con más integrantes del hogar que trabajan. Si vos te vas al norte del país, tiene la combinación de tener ingresos más bajos, los países del norte, y poca participación de la mujer en el mercado de trabajo. Claro. Entonces trabaja menos gente. La combinación doble te derrumba los ingresos del hogar. Lo otro sorprendente, que le sorprende a muchísima gente, es que mucha gente no se da cuenta, y recién cuando ve esta tabla, mira, más de la mitad de la gente en Argentina gana menos de 1 millón. Más de la mitad de los hogares de la Argentina ganan menos de 1,5 millones de pesos. La gente dice, ¿cómo se puede vivir con 1,5 millones de pesos? Mirá, 50% de los argentinos, Gonzalo, viven con menos de 1 millón de pesos hoy. Bueno, ahí escuchábamos al ex diputado nacional, Martín Tetaz, que habla sobre los ingresos, esta desigualdad y esta brecha económica que se está dando en la Argentina. Justo hablábamos de las aplicaciones, etcétera. Bueno, hay tema de récord de morosidad, Diego, de preocupación ahí. El aumento de la mora no se detuvo en el mes de febrero, hay datos, rozó el 30% en las billeteras digitales y entidades no bancarias. Hay muchos datos, también hay un 11% también que debe a bancos. Sí, y esto es otro de los sectores que, se está analizando y expone también, hay que decirlo, ¿no?, las complicaciones de las casas, los hogares para hacer frente a lo que son las obligaciones, ¿sí? Otro de los debates vinculados también, vimos las imágenes esta semana, volvieron los piquetes. Sí.
Sí, y hubo un cruce entre una y van a seguir, Sí. Y van a seguir las movilizaciones también. Hay de pocas diferentes voces sectores. de los libertarios, hoy en escena, muy pocas, hay que decirlo. Sí, pero es que, sí se animó una militante libertaria que tuvo en este caso Seré, sí, que tuvo un cruce con Beliboni, porque hablábamos de la vuelta de los piquetes. Sí, vuelven los piquetes, vuelven Beliboni, los Baradel de la vida. Bueno, están reclamando, ¿no? Y también diciendo que la situación no da para más. Pero vamos a escuchar este cruce. Yo creo que todos los que se jubilaron es porque trabajaron. ¿Y sabes cuánto cobran gracias a tu gobierno? Crees mal. ¿Sabes cuánto cobran gracias a tu gobierno? ¿Sabes cuánto cobraban gracias al gobierno que dejaba que vos manejes los planes sociales? ¿Qué tiene que ver los planes sociales con la jubilación? $80. $80 era la jubilación. $370.000 cobro después de haber trabajado toda la vida. Porque podías seguir haciendo tus manejos. Pero $370.000 cobro como jubilado. ¿Te parece bien que un jubilado cobre $370.000? El sistema es menos que la indigencia. No tendrían que haber jubilado a tanta gente sin aportes. ¿Vos qué te crees? ¿Que Milei recibió Suiza? Milei recibió un sistema quebrado. Claro. Se robaron toda la plata de las AFJPs. Claro. ¿Quién se robó la plata de las AFJPs? La usaron para hacer populismo. Bueno, el kirchnerismo, el mismo partido político que te daba el manejo de los planes sociales. No ningún manejo. El mismo partido político que dejaba que vos presentes facturas apócrifas. Mira, tenés una gran confusión. Primero que yo no presenté ninguna factura apócrifa. Los jubilados que se jubilaron con la moratoria, los que vos llamás truchos, es porque las patronales... Yo no llamo truchos. Bueno, vos dijiste que eran jubilados que no... No pongas bueno, en mi boca palabras que yo no Lo que te dije. quiero decir es lo siguiente, déjame decirte, vos decís que hay un montón de jubilados que no correspondían que estar jubilados. Vos te refieres... Yo no sé si correspondía o no. Yo digo que no hicieron aportes y encima se robaron la plata de las AFJP. Sí, las personas que se jubilaron. Hoy el sistema jubilatorio está quebrado. Los jubilados que se jubilaron con moratoria... La jubilación se cuadruplicó con respecto a lo que dejó el gobierno kirchnerista del que vos te beneficiabas. $370.000. Mira, permíteme decirte lo siguiente. La jubilación se hace con aportes y los que no hacen los aportes son las patronales, no los trabajadores. Esa gente trabajó y no le hicieron los aportes. Yo mismo tengo empresas donde trabajé que no me hicieron los aportes. Y tengo que ir a reclamar porque no me hicieron los aportes. Muchísimas empresas no hacen aportes patronales y por lo tanto la gente no se puede jubilar. Lo que hubo fue una moratoria. Y la moratoria implica que el propio jubilado está pagando su jubilación. Bueno, son voces que se suman, la polarización es completa, Diego, volvieron los piquetes, habían cortes durante esta semana, ¿no? En los accesos a las ciudades, movilizaciones en todo el país, y explican también de distintos espacios por qué vuelven los piquetes. Vamos a escucharlo a Alejandro Gramajo, secretario general de UTEP. Primero que es un gobierno que no dialoga y negocia con nadie, con ningún sector. Ha pasado con todos los sectores, la salud pública, la educación, bueno, en el marco de la discusión de la reforma laboral y demás. No es un gobierno que tenga el método del diálogo. Por supuesto que nosotros sí creemos en el diálogo, pero en este caso... O sea, ¿estarías dispuesto a juntarte con Sandra Petovelo si hoy te llamara? Pero por supuesto, pero porque nosotros lo que pretendemos es no politizar los conflictos, sino resolver el conflicto. Acá hay 950.000 personas que van a dejar de recibir 78.000 miserables pesos, pero que esos 78.000 miserables pesos a una familia humilde les sirve para poder planificar su vida, para comprar la leche, para comprar la carne o para comprar la garrafa, lo que fuese. Pero más allá de eso, no es que nosotros con la jornada de ayer y con lo que venimos haciendo estamos pidiendo que el gobierno dialogue con nosotros. Lo que queremos es que el conjunto incluso de la sociedad, porque vos dimensionás la descomposición económica, el deterioro económico, la descomposición social, que nosotros lo venimos anunciando desde hace varios años, pero que en estos 2 años se ha intensificado, que tiene que ver con el avance del narcotráfico, con los pibes, el narcotráfico reclutando a nuestros pibes como soldaditos, los problemas de consumo, los problemas de salud mental, los problemas de violencia horizontal. Si no se abordan desde la integralidad de nuestra sociedad, desde las instituciones, sea gobiernos locales, provinciales o el nacional, y la sociedad acompañando problemas de descomposición de este tipo, vamos a tener un problema quizás de descomposición irreversible en términos sociales. Hay 950.000 familias que van a dejar de percibir, eso implica una disminución en el consumo en las economías barriales, eso implica que esto que está diciendo el gobierno de que bajó no sé cuántos millones de personas la pobreza, que sacó a 15 millones de personas la pobreza, es mentira. Esta decisión incluso va a hacer que más gente caiga en la pobreza.
Bueno, desde las organizaciones sociales hablan de descomposición social, el avance del narcotráfico, problemas de consumo, problemas de salud mental, y a todo esto sumale los paros, ¿no? Tuvimos un paro durante esta semana, el paro de colectivos, de UTA, hubo retenciones de tareas, ¿sí? en algunas localidades, distritos, donde, bueno, estaban pidiendo que le paguen, ¿no? Aquello que tenían que pagar la totalidad de los saberes. Pero a ver, las empresas también no pueden, basta ya de seguir chamullando eso que no nos llegan los subsidios. A ver, si ustedes toman... Aquí se normalizó ayer a la tarde. Sí, pero si las empresas de transporte urbano pasajeros toman en base a los subsidios a los empleados, estamos jodidos. A ver, si ustedes toman 20 empleados, la empresa tiene que hacerse cargo. No es que si nos depositan los subsidios le vamos a pagar... No, o sea, si yo contrato acá en segunda página personal le pago yo, no es que si me pagan No, ¿se entiende lo que voy? Los choferes no viven de subsidios. Que Milei decía en la entrevista, no voy a ceder. Bueno, muchos hablan de que el presidente dice, me están extorsionando, que hay ciertos sectores donde dice, me pones el subsidio, la gente no llega a trabajar. Alguien que habló en relación al paro es el presidente de la UTA, que es Roberto Fernández, ¿y sabés lo que dijo? ¿Qué dijo? Nosotros también, como el pueblo trabajador del país, no llegamos a fin de mes. En la provincia de Buenos Aires y van hacia el centro porteño. Muchos se ven afectados y decían que no estaban al tanto de esto que pasó. Y nosotros también, como tienen el pueblo trabajador del país, tenemos que no llegamos a fin de mes nosotros con los salarios tampoco, ¿no es cierto? Pero eso pasa en todos los trabajadores y sobre todo los que toman el colectivo. Bueno, pero correcto, lo acepto, pero nosotros en nuestro servicio lo defendemos nosotros, el trabajo, ¿no es cierto? Nosotros no es que le podemos dar ventaja, porque nosotros hacemos dos funciones, la de trabajo, llevar al pasajero y al mismo tiempo aceptar, porque en definitiva estamos aceptando palabras feas de los pasajeros, con razón o sin razón. Nosotros qué tenemos que ver de todo esto. Bueno, nosotros no vamos a trabajar gratis, era lo que planteaba también Fernández. El problema, obviamente, salieron algunas críticas porque dice, bueno, este hombre está atornillado en la UTA hace más de 30 años, fíjense dónde vive en Puerto Madero, con todos los chiches, con todos los lujos. 2008 fue kirchnerista, después también se alineó a Mauricio Macri. En el medio el rehén, ¿no? El trabajador, los laburantes, nuestros jubilados también que tienen que hacer trámites o ir a la atención de salud. Lo cierto es que se habla de que, bueno, sin subsidios, el pasaje mínimo de colectivo pasaría a 2.000 pesos. Esto no lo digo yo, lo dijo el secretario de prensa de la UTA, que es Mario Caligari. Dice que en el sector el Estado tiene que estar y afirmó que no puede ser todo liberado al mercado y agregó que la gente no puede pagar la suba del boleto. Ese es el escenario, es el conflicto, todos los frentes abiertos, y a esto se le suma la voz del titular de ATE, que fíjate la frutilla del postre. A ver, ¿qué me va a Vamos a escuchar qué dice Rodolfo Aguiar. Las paritarias se tienen que reabrir de manera inmediata y si no sucede eso, los vamos a llenar de conflictividad en el Estado. ¿Eso qué significa? Digo, ¿que avisorás más manifestaciones en la calle como ha pasado en la última semana? El 2026 va a ser el año de mayor conflictividad de la era Milei. Se van a arrepentir de esta actitud miserable de ponerle techo a las paritarias. Ahí escuchábamos a Aguiar. El 2026 va a estar marcado por la conflictividad social en la calle. Directamente va a ser un problema, tema para el... Le preguntaba, ¿está visorando? No. Le apuntó al gobierno y dice miserable. Está amenazando que van a hacer quilombo. En la agenda entra también otro anuncio por parte de la CGT, porque habrá una movilización el 30 de abril por el Día del Trabajador. Esto ya está anunciado. Van a reclamar por el estado actual de la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario, el endeudamiento familiar, pero sin paro. Y muchos, obviamente, cuestiones. Dice, hay una CGT tibia. Y también va a haber una celebración religiosa en memoria al Papa Francisco. Ahora, ante todo este escenario, esta situación, otras voces de economistas, tenemos la de Melconian, que tiene aspiraciones al 2027. Se habla, ojo que también va cayendo la careta, ¿no? En lo que representa el banco, ¿no? También, ¿no? Los intereses le ofrecieron a Brito. Ah, Jorge.
Sí. Expresidente de River. Bueno, le ofrecieron. Sí, Perdón. No, está bien. O sea, se lo ofrecieron. Candidatura presidencial. Bueno, igual. Está ahí, 3 puntos suspensivos. Melconian, el economista Melconian, que bueno, tiene ganas de ser presidente, candidato hay que decir, ¿no? Dice que un país no se construye con el voto anti. Vamos a escucharlo. Yo me saco el sombrero donde hay 2 elecciones, donde a este gobierno lo ayudó enormemente el voto anti. Pero eso sirve para ganar. Después un país no se construye con el voto anti. Entonces, ¿qué vamos a tener? El 27 también apelando al kirchnerismo. Déjate de joder, no va más. Pero, perdón, Fede. Esto está obsoleto ya. Es decir, acá vos tenés que mirar para adelante y tenés que ofrecer la alternativa. Y quien quiera ponerse enfrente ya tiene que pensar en el posmileísmo, pero no comiendo pochoclo en la arena. El posmileísmo, filosóficamente hablando. ¿Qué viene atrás de esto? ¿Qué es superador de esto? Ratificando el rumbo. O sea, el kirchnerismo es péndulo de esto. Y Argentina está enfermo del péndulo. Entonces, ahora, si eso viene el especialista en marketing y le dice, anda a tirar mierda al kirchnerismo, qué sé yo, hará eso. Pero más allá de eso, no Carlos... hay peor cosa. Vos sabés mi única crítica de Maravilla. Voy a explicar. Que no tenía que ver... Primero que no entró, porque si entra, ahora yo cierro la boca. Pero lo tenés que fusilar, no tenés que sobrar. Entonces, de la misma manera que no tenés que sobrar en el penal, y te aclaro, cuando hablo de Maravilla me pongo de pie y lo recontrabanco... Que faltando un año diga va a ser un paseo. Vos decís que Caputo está picando el penal. Está picando el penal al pedo, faltando un año. Y otro que volvió a aparecer es el expresidente Alberto Fernández. Lo nombras, lo tenés, ¿no? Y cuando hablamos de kirchnerismo, aunque cierto sector de kirchnerismo dice, no, Alberto no es mío, no fue. No. Funcionarios que iban a renunciar, que no renunciaron, se quedaron con el 90% de la caja nacional, pero bueno. Todo Cristina, lo eligió a dedo, Cristina. Sí, volvió a aparecer Alberto y participó en un ciclo de entrevista organizado por la Universidad del Sur de Buenos Aires y dijo en la fiesta de Olivos, debía haber dicho, paren esto de inmediato, es lo que dijo Alberto Fernández, esas malditas fotos de Olivos, que si bien no fui yo el causante, yo tenía la responsabilidad política de haberlo parado. Eso fue un daño inconmensurable en la credibilidad del gobierno. Claro que lo tengo presente, reconoció Alberto Fernández. Y quizá viene en sintonía con lo que venimos hablando, ¿no? Esto de la palabra, el tema de lo que plantea el gobierno, ¿no? La moral como política de Estado. Sí. Y bien atado con las banderas que alzó La Libertad Avanza. Lo que pasa es que, Cintia, durante tanto tiempo se vapuleó, ¿sí?, la credibilidad y la sociedad dio un salto. Lo que tienen que entender la dirigencia política es que, por eso decía, no, la imagen no es todo. Y que la gente decide creer y decidió con Javier Milei, porque eso es lo que se entiende, en la coherencia. Es decir, vengo a transparentar, vengo a hacer la recorte y todo eso. Por eso sigue, por más recortes que viene haciendo y ajustes, sigue teniendo una intencionalidad de voto del 50%, más allá de la imagen negativa. ¿Por qué? Porque la gente entendió y quiere la famosa coherencia, es decir, lo que decís lo tenés que hacer. Ahora, no lo está haciendo Milei con esta transparencia y con estos casos de corrupción o de sospecha de corrupción con respecto al jefe de gabinete Adorni, y está empezando a pagar el costo político. ¿Por qué? Porque la gente pide credibilidad. Y si vos no le das esa credibilidad con el discurso y hechos concretos, y vas a empezar a pagar el costo político. Hablábamos de Alberto, y el que apareció en tono electoral, porque es lo que se está sintiendo en la calle, en tono electoral habló Kicillof, y escuchemos. Tenemos una tarea inmensa, y yo creo que se aceleran los tiempos, porque también al mismo tiempo tenemos que pensar, y no nos puede pasar de nuevo, ¿no? No nos puede pasar de nuevo, esto... Cada uno lo va a saber interpretar. No nos puede pasar que logremos una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y después tengamos dificultades para gobernar.
Así que me parece que es eso, que bueno, que seamos tantos hoy, que haya entusiasmo, que haya ganas, que haya un espíritu, porque nosotros vieron que lo planteamos como un movimiento. Nuestra idea es que haya diferentes expresiones, diferentes sectores, que nadie venga a disolver su identidad ni a encuadrarse con algo. Al revés, lo que necesitamos es tener ideas fuertes en común, saber para dónde vamos, tratar de perder el menor tiempo posible en internas, en discusiones que no llevan a ningún lado. Hablarle a todo el mundo, ir a buscar, escuchar mucho, y se trata de sumar, y se trata de militar. Por eso yo hoy creo que es un día muy importante, es un día en el que estamos juntándonos quienes creemos que, bueno, que hay que pelear por esto. Esto no excluye a otros sectores, no excluye a otros grupos, no tenemos ni la exclusividad ni el protagonismo. Ahora sí, vinimos acá a plantar una bandera, y es la bandera del desarrollo nacional, de la soberanía, de la ciencia, de la universidad, de la industria nacional, de la cultura, y también, ¿por qué no?, de la solidaridad, de la paz. Bueno, en tono electoral lo escuchábamos recién, ¿no? A Kicillof, que pidió, vamos a decir en síntesis, pidió no repetir la dinámica del gobierno de Alberto Fernández. Obviamente que salieron algunos a responder, sí. Hay una pulseada ahí por el PJ Nacional. Máximo Kirchner. Le va a hacer, por eso le va a ser imposible. No me hagan la pantomima de que se pelean, porque o sea, no me jodan, son lo mismo. Casi en sintonía con Melconian dice, no quiero construir un frente anti-Milei. Es lo que plantea Máximo Kirchner, que no tiene problema en hablar, en debatir, pero no admite victimizaciones ficticias ni nada por el estilo, porque hay momentos de mucha contradicción. Porque ¿sabés qué pasa, Cintia? Antes del anti-Milei, la gente está en el anti-kirchnerismo. Porque por algo llegó Javier Milei, lo que pasa es que todavía no quieren hacer la autocrítica. Y Axel no se pudió Kicillof. Es Cristina Kirchner, lo vengo diciendo, le regaló el partido justicialista, no quiso ir a interna, por eso mismo dice él, no quiero interna. ¿Sabes lo que pasa? Hay muchos hay muchos que le gusta la dedocracia, gusta la dedocracia igual que a Cristina. Igual por debajo se habla de los outsiders. ¿Sí? Bueno, utilicen Goebbels, Jorge Brito, por otro lado también se habla de Galperín. Bueno, pero ¿sabes qué pasa, Cintia? Si van a utilizar, Uñac también, bueno, si van gobernador de San Juan. Bueno, si van a utilizar las PASO, utilícenlas bien, no como venía haciendo el kirchnerismo eligiendo a dedocracia, porque eso le cuesta guita al pueblo. ¿Sí? Si van a utilizar las PASO, si no las eliminan. Pero si van a utilizar las PASO, háganlo, cumplan con la ley que el mismo kirchnerismo creo que fue las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Si no, sáquenla porque nos cuesta plata a todos nosotros. Bueno, lo último, Milei versus, iniciábamos hoy, ¿no? La nota de Milei en la televisión pública, donde, dice el 95% de los periodistas argentinos son delincuentes. Es una nota que dio ahí en la TV pública. Obviamente tuvo mucha... ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Son delincuentes. El 95% de los periodistas son delincuentes. Y seguramente le habrá preguntado al jefe de gabinete, ¿no? Que hacía periodismo, ¿no? Se dedica a envenenar a la gente. Y muchos preguntan, ¿no era que iban a cerrar la televisión pública? Bueno, Nelson Castro salió, recogió el guante y dice, el presidente debe entender que la palabra presidencial tiene valor cuando tiene correlato con la realidad. Y dice, lo está comparando ya con la etapa del kirchnerismo con el programa 678. Bueno, vos tenés la culpa, Cintia, o yo tengo que hacemos periodismo de las boludeces que haga Adorni, que sube a su mujer al avión presidencial. Yo no tengo la culpa de que no le cierre el blanco a Adorni. Yo no tengo la culpa de que el presidente se haya juntado y haga la pavadita esa de Libra pavadita, que después vamos a ver cómo avanza la justicia. No tengo la culpa de Españolo, no tengo la culpa de Adorni, no tengo la culpa del 3% de Karina Hermano. Diego, no sé si vio el tuit del gordo Dan. No. Javo, flaquito, no. Que hizo un pedido al presidente. Javo, declarar el periodismo como una organización terrorista. Esto fue retuiteado por el presidente Javier Milei. A otra le llamó a Laura Di Marco, ¿sí? Periodista de La Nación Más. También estuvo en Mitre. Lo cierto es que la llamó roñosa. Vamos a escucharla a Di Marco.
Me parece que es parte, sí, de una estrategia, de una batalla cultural del presidente, que te digo es bastante parecida a la del kirchnerismo, esto lo quiero destacar, que es, por supuesto no tenemos que naturalizarlo, pero es una batalla, a ver, que apunta al activo más importante que tenemos los periodistas, que es la credibilidad, y a meter a todos en la misma bolsa. Justo en ese fin de semana salió el tema de una red rusa que financiaba a ciertos periodistas, que la verdad que mucho efecto no tuvo, porque eran notas que publicaban sin nombre y no eran muy distintas a notas que se publicaban en otros medios, es decir, no era muy efectiva, pero sí creo que Milei lo aprovecha para meter a todos los periodistas en la misma bolsa y decir que todos somos ensobrados, que cobramos, que criticamos, que bueno. Y quiero subrayar esto, lo del kirchnerismo fue mucho peor, si después querés te lo amplío, pero te cuento esta última parte, fue mucho peor por un montón de cosas. Yo fui acosada durante más de una década por la cámpora, el kirchnerismo, no sé, amenazaron a mi hija, por ejemplo, bueno, cosas que son mucho peores. Bueno, tweets de la cámpora, ¿quién o cómo fue la situación? No, porque eran denuncias anónimas, eran denuncias anónimas. Claro, pero acá no es anónimo, es el presidente llamándote operadora roñosa. ¿Te pasó durante el kirchnerismo que la presidenta te llamó operadora roñosa? A ver, no directamente ella, pero sí me han dedicado, cuando yo publiqué la cámpora en el 2012, me han dedicado programas enteros con nuestra plata en la televisión pública, llamándome esbirro de Mañeto, operadora, de todo, o sea, no lo hacía Cristina directamente, pero lo hacía a través de intermediarios. Me prohibieron mi libro, el kirchnerismo, no sé, recuerdo, Nacho, cuando ponía inodoros con las caras de, por ejemplo, Magdalena Ruiz Guiñazú, enseñándole a los chicos a defecar en esos inodoros. ¿Quién ponía, la presidenta? No, ponía, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo que respondían a la presidenta. Es decir, había estaba orquestado desde lo más alto del Estado. Ustedes recordarán, o a lo mejor no porque son muy chicos. Recuerdo perfecto el kirchnerismo. Bueno, Cristina comparando los medios hegemónicos que estaban aliados a los poderes hegemónicos. No sé qué dirá ahora, porque también los medios son muy críticos con Milei. No sé qué estará pensando ahora. Bueno, escuchábamos a Di Marco, ¿no? Rosencrantz no se acuerda de Capitanizo rompiendo los diarios en plena cadena nacional y demás. Sí. Escupían a periodistas, ¿no? Lo que pasa, no, a los afiches. Bueno, y algunos que iban a cubrir las notas también. Los del IA que te fajaban cuando ibas a cubrir según si tenías tal o cual el micrófono, ¿no? Creo que por ahí estaría, si conoce kirchnerismo, realmente estaría autocensurándose, ¿no? El novio de Lali. Pergolini pide urgente que Milei encuentre un community manager. Bueno, fue tendencia, ¿no? El video de Pergolini pidiéndole que busque un community manager. Lo que dice es que Milei difundió casi 1000 tweets contra el periodismo en las Pascuas. Estuvo 17 horas tuiteando y es el presidente de la nación, ¿eh? Bueno, son versos que se sigue dando, ¿no? Buscando enemigo al presidente. Esta semana también, cortito, ¿no? Este miércoles fue una jornada intensa, ¿sí? Se aprobó finalmente la ley de glaciares, Diego. 11 horas duró. 11 horas. Tuvo 137 votos a favor, 111 en contra, 3 abstenciones. Lo cierto es que Milei salió a agradecerle a los gobernadores que integran la mesa del litio, ¿sí? Son las provincias cordilleranas, Mendoza, Catamarca, Jujuy, San Juan, ¿sí? Y lo cierto es que son las provincias que impulsaron el proyecto y el gobierno es como que le devuelve el apoyo que le dieron con otras leyes. Algunos decían era como una moneda de cambio, ¿no? Bueno, sí, y ojo que también se abre las cuestiones de las asociaciones ambientalistas también en todo el país, porque acá también en la provincia de Misiones ya empiezan a olfatear, ¿no? Que se va a volver a intentar el tema de la judicialización y también se va a volver a intentar con el discurso de las represas sí, represas no, cosa que ya... Algo positivo, dicen algunos, bueno, el gobierno sigue manteniendo la agenda legislativa, pero coincide con los peores meses de la opinión pública, esto hay que decirlo, tanto en la evaluación de la gestión como en la imagen del presidente Javier Milei. 13:40, esto es segunda página.